Gabby Petito parecía tenerlo todo: juventud, inteligencia, belleza y un don natural para hablar frente a cámara. Le gustaba mostrar el minuto a minuto de su aparente vida perfecta. Hacía poco había emprendido un viaje por las carreteras de Estados Unidos junto a su prometido, Brian Laundrie, y juntos habían acondicionado una camioneta para convertirla en su hogar durante la travesía. En sus redes sociales, Gabby mostraba fotos de auténticos paraísos que recorría junto a su novio. Siempre estaba alegre, encantada con la aventura que estaban viviendo. Brian, más reservado, solía aparecer en los videos haciendo yoga a primera hora de la mañana, leyendo o dibujando. Quienes los conocían aseguraban que nada en ellos parecía sospechoso. Su vínculo en apariencia era sano y respetuoso. Pero se sabe que lo que se muestra en las redes no siempre es cierto. ¿Qué pasaba entre Gabby y Brian en realidad? ¿Alguien podría haber advertido que ella estaba en peligro? Cuando sus padres reportaron la desaparición de Gabby ante la policía, lentamente se desmoronó la imagen idílica. Y para colmo, el único que parecía tener respuestas sobre lo que había ocurrido con la joven era su pareja, quien regresó del viaje con la camioneta y sin ella. Pero no nos adelantemos, este caso puso a toda la comunidad de internet a jugar un rol realmente importante. Además cuenta con giros bastante escabrosos, a pesar de que el final es un poco abierto. Sean bienvenidos al caso de Gabby Petito. La familia de Gabby Petito tuvo, desde casi el inicio de su vida, una estructura muy particular. Cuando ella tenía apenas 1 año, sus padres se divorciaron y formaron a su vez nuevas parejas. Es por eso que se podría decir que Gabby fue criada por 4 padres, los biológicos y sus respectivos cónyuges, quienes rápidamente se convirtieron en su segunda madre y su segundo padre. Todos coincidían en que Gabby era una persona fuera de serie. Su deslumbrante mirada de ojos azules desde muy pequeña la caracterizó. También lo bien que caía a todo el mundo. A medida que fue creciendo, Gabby Petito comenzó a interesarse por la tecnología y sintió especial interés por filmar videos y sacarse fotos. Las redes sociales estaban en auge y ella encontró un lugar perfecto para compartir su vida con todos los que quisieran seguirla. Lentamente se fue perfilando como una incipiente influencer. A pesar de tener menos de 20 años, vio en las redes una posible fuente de trabajo. Sus padres la apoyaban en sus proyectos y también en su idea de viajar y conocer todas las ciudades que pudiera del extenso territorio norteamericano. En una ocasión emprendió un viaje a California con su entonces amigo, Brian Laundrie, y cuando regresaron a Nueva York ya estaban de novios. Con Brian eran amigos desde la infancia y durante mucho tiempo habían sido compañeros de escuela, hasta que en la juventud se fueron acercando más y más. Los padres de Gabby veían con buenos ojos la relación. Conocían al chico desde hacía tiempo y les parecía atento y respetuoso. Solía ir a la casa de ambas parejas de padres de Gabby y se llevaba bien con todos, aunque ciertamente no era tan locuaz y carismático como ella. Siempre se mostraba más bien de perfil bajo y su personalidad era tranquila. Pero todas estas apariencias pronto serían puestas en duda. El empuje de Gabby era tal que a nadie le sorprendió cuando la joven planteó en su casa que quería mudarse a Florida junto a Brian y sus padres. Tenían una casa amplia, un terreno espacioso y la habían aceptado como a su propia hija. Los padres de Gabby estuvieron de acuerdo con que se mudase con ellos y siguieron en contacto permanente para asegurarse de que todo marchara bien. No lo sabían, pero esa misma casa acabaría siendo el epicentro de un misterio casi tan grande como la posterior desaparición de Gabby. Uno de los puntos claves para entender todo lo que vino después ocurrió en julio de 2020. Las redes sociales de Gabby estallaron con una novedad. Brian le había pedido matrimonio y ella había aceptado. Faltaba un tiempo para que la relación se formalizara, pero la promesa estaba hecha. Los padres de Gabby tomaron la noticia de manera algo dividida. Su madre estuvo feliz, pero el papá se mostraba más reservado. Él esperaba que Gabby no se casara tan joven, que se diera el tiempo para estudiar y hacer otras cosas, además de formar una familia. Se basaba en su propia experiencia. Él había sido padre a los 20 años y sentía que se había perdido muchas cosas. Pero Gabby rápidamente le dejó en claro que sus planes no eran tan inmediatos y que antes de todo eso querían hacer un ambicioso viaje por las carreteras de Estados Unidos y conocer distintos parques nacionales y rutas de senderismo en cada rincón del país. El plan consistía en refaccionar una vieja camioneta que acababan de comprar y salir a rodar, documentando todo en YouTube y en Instagram. Cuando Gabby invitó a sus padres a que vieran la camioneta en cuestión, quedaron fascinados. El trabajo que los muchachos habían hecho con el vehículo era impresionante. Mesas plegables y comodidades que los dejaron con la boca abierta.
Cada rincón de la camioneta parecía preparada para ser el escenario de una aventura increíble, aunque nadie imaginaba los ribetes trágicos que el viaje terminaría adoptando. Empieza la aventura. El 2 de julio de 2021 fue la fecha señalada en el calendario. Gaby y Brian salieron rumbo a la aventura en su camioneta restaurada y fueron llevando adelante un diario de viaje a través de videos que grababa principalmente ella. Antes de partir, Gaby se había despedido de su madre, que luego diría que en ese preciso momento sintió algo muy potente. Aquel último abrazo la conmovió. Sintió básicamente que se estaba despidiendo de su niña por última vez, pero eran solo los temores de una madre preocupada que veía a su joven hija de 22 años saliendo a una travesía que podía tomarle muchos meses. Cuando la camioneta partió, Gaby empezó a publicar videos que mostraban toda la rutina diaria de la pareja en la ruta. Contó cómo se las ingeniaban para cocinar, para mantener ordenada la camioneta y para sostener un estilo de vida sano mientras conocían auténticos paraísos ocultos del país. Escalaban, emprendían largas caminatas y compartían una carpa que a veces armaban al costado del camino para dormir más cómodos que en el vehículo. Todo parecía perfecto y los seguidores de Gaby se lo hacían notar en los comentarios. Estaba cumpliendo el sueño de muchas personas que querían dejar atrás la ciudad y sus responsabilidades. A la vez, parecía traspasar la pantalla el maravilloso vínculo que la joven tenía con su prometido. En la cuenta de YouTube Nomadic Static, Gaby se encargó de mostrar todo esto y contar, con humor y sencillez, algunos contratiempos que enfrentaban a lo largo del viaje, pero siempre se refería a cuestiones climáticas o problemas con la comida que de vez en cuando debían sortear. Nunca habló de algún problema o tensión con Brian. Él, mientras tanto, aparecía siempre por detrás, saludaba con una gran sonrisa, sin robar protagonismo. Después de 24 días viajando, decidieron internarse en el estado de Utah. Hacia fines de agosto, el padre de Gaby estaba al tanto de las peripecias de su hija mientras ultimaba detalles en la página web de Nomadic Static. Su idea era monetizar lo antes posible el contenido diario que subía, para así tener un ingreso económico que le permitiera seguir viajando. Y por qué no, que se convirtiera también en su sustento de vida de ahí en adelante. Pero todo se interrumpió de golpe. El 30 de agosto, la madre de Gaby recibió un mensaje que la descolocó. Desde el celular de su hija le llegó un texto breve que decía: ¿puedes llamar a Stan? Se refería a su propio abuelo, y no era normal en ella referirse a él por su nombre de pila. La madre de Gaby sintió que algo era extraño en ese mensaje, y le hizo algunas preguntas, a lo que Gaby respondió que estaban yendo hacia el Parque Nacional Yosemite. Aquello solo disparó la inquietud de la mujer. Aquel espacio verde no estaba en el itinerario programado por Gaby, quien le había dicho unas semanas antes que irían a Yellowstone. Entre un parque nacional y el otro hay más de 16 horas de carretera. ¿Por qué habían cambiado el destino? Nunca lo sabría con certeza. E incluso, siempre le quedaría la duda de si esos últimos mensajes habían sido escritos realmente por su hija. Ese 11 de septiembre se rememoraba en Estados Unidos los 20 años del atentado a las Torres Gemelas, y en el mismo momento los padres de Gaby decidieron hacer la denuncia por su desaparición. Habían pasado días terribles, ella ya no contestaba mensajes y tampoco lo hacía Brian. Ni siquiera lograban establecer contacto con los padres del muchacho, y lo que era todavía más perturbador, la actividad en redes sociales de Gaby se había detenido por completo. Después de aquel último mensaje que recibió su madre, Gaby pareció fumarse. Cuando los padres de la joven la reportaron como desaparecida, esperaban que la investigación echara luz lo más pronto posible. Pero aún así se sorprendieron cuando un par de horas más tarde, un detective tocó a su puerta y les trajo una noticia absolutamente inesperada. Brian, el prometido de Gaby, estaba en casa de sus padres. Había llegado 4 días antes a bordo de la camioneta que habían compartido en el viaje, pero estaba solo. No había rastros de Gaby y él no decía nada al respecto. Los vecinos lo habían visto cortar el pasto, ir de pesca y hacer cosas como si nada malo hubiese pasado. En aquel preciso momento, la madre de Gaby supo y tuvo la certeza de que su hija había sido asesinada, pero aún faltaba descubrir el móvil y descubrir dónde estaba ella. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Búsqueda desesperada. Brian era el testigo clave o quizás el principal sospechoso de la misteriosa desaparición de Gaby Petito. Todo indicaba que sería rápidamente llamado por la policía para contar todo lo que supiera, pero las cosas ocurrieron de manera bastante diferente. Brian había hablado informalmente con las autoridades y dijo no saber dónde estaba Gaby, pero tampoco dio otros detalles. ¿Habrían peleado y él la dejó abandonada en un paraje alejado? ¿Estaba ocultando algún trágico accidente? ¿O la realidad era aún peor que cualquiera de esos escenarios?
Mientras la familia Petito sentía que la angustia era insostenible, en la casa de Brian parecía respirarse tranquilidad. La policía no iba tras él por ahora. Los días pasaban y el caso ganaba terreno en los medios de comunicación tradicionales y sobre todo en internet. Primero se viralizó por Facebook e Instagram cuando la familia abrió la página Find Gaby y al día siguiente la publicación con las fotos de la joven se compartió miles de veces. El caso tuvo tal impacto en internet que se montó prácticamente una investigación paralela en Instagram, Twitter y TikTok que acabaría dando mucho más resultado que la oficial. Mientras miles de usuarios en todo el mundo buceaban en los cientos de publicaciones que Gaby había compartido a lo largo de los años en sus perfiles públicos, la policía dio a conocer un dato estremecedor. El 12 de agosto en el condado de Grant, el sheriff local había recibido una llamada al 911, en la que un testigo denunciaba un caso de violencia doméstica y daba la descripción de una camioneta blanca. Según las palabras del denunciante, había visto cómo un hombre joven abofeteaba a una chica en la calle principal del pueblo y luego la había subido a la fuerza a una camioneta Ford Transit similar a la que utilizaban Brian y Gaby. Pero no todo terminaba en esa denuncia. La policía de la zona había montado todo un operativo para dar con la pareja y la secuencia quedó grabada en las cámaras que llevan los oficiales en sus chalecos. Dicha secuencia se difundió públicamente y no tardó en dar la vuelta al mundo. Allí se podía ver a Gaby y Brian que se identificaban ante un policía que los detenía al costado de la carretera y pedía refuerzos. Recordemos que esta situación fue grabada poco antes de la desaparición de la chica. Allí se la podía ver muy conmocionada y llorando. Ante lo que parecía ser un claro caso de violencia, los policías decidieron separarlos y preguntarles en privado qué había pasado. Gaby aseguró que el golpe que tenía en la cara había sido accidental y con una mochila. También dijo que esa mañana había discutido mucho, pero que se trató de una tontería. Ella, según le dijo a los policías, estaba de mal humor y habían llegado a pegarle a Brian. Él, por su parte, negó ante los policías haberla golpeado y dijo que la joven a veces se ponía nerviosa porque él entraba con las zapatillas sucias a la camioneta. Aseguró que Gaby era obsesiva de la limpieza. Finalmente, y en un acto mucho menos cuidadoso y protocolar, los policías concluyeron que el caso había sido efectivamente de agresión doméstica, pero que Gaby era la victimaria. Les propusieron que pasaran la noche separados y le dieron una habitación de hotel a Brian, mientras le pedían a Gaby que se quedase en la camioneta. Eventualmente los dejaron seguir y queda claro, la pareja retomó el viaje. Lo más curioso es que la misma mañana de aquel incidente, Gaby había actualizado su perfil de Instagram con una serie de fotos en las que se la veía muy feliz en un entorno natural magnífico de Utah. Una vez más, las redes parecieron un espejo deformante de la realidad, pero allí en la red apareció lo que parecía ser la última esperanza para saber qué le había sucedido a Gaby Petito. Nuevas pistas. El caso ya obsesionaba a miles de usuarios alrededor del mundo y las cuentas personales de la joven y su novio habían quedado bajo la lupa más por los aficionados a los crímenes reales que por la propia policía y detectives oficiales. Una de las primeras inconsistencias que los TikTokers detectaron fue que durante el video policial que habían difundido las autoridades, Brian aseguraba no tener teléfono celular, pero minutos después lo sacaba del bolsillo ante la mirada de los oficiales, quienes no se percataron de esta mentira. Todo era sospechoso, tanto la actitud calmada de Brian, que no colaboraba en absoluto con la búsqueda de su prometida, ni con el protocolo que la policía había activado ante ese claro caso de violencia doméstica. Una rueda de prensa realizada el 16 de septiembre hizo más fuertes los temores de la familia. Los jefes policiales confirmaron que no iban a arrestar a Brian, que según ellos no había pruebas en su contra y que él estaba en su derecho constitucional a no involucrarse en una búsqueda que podía incriminarlo. Es decir, admitían que podía ser un sospechoso, pero decían no tener elementos para plantearlo legalmente y arrestarlo. En una búsqueda a contrarreloj, una influencer encontró una página de aficionados al senderismo en la que Gaby había registrado muchos de los circuitos que había recorrido con Brian en las últimas semanas previas a su desaparición. Siguiendo esos mapas, los usuarios rearmaron sus últimos movimientos. Había un sitio donde las huellas de Gaby se perdían, el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. La difusión del caso fue tal que una familia llamó la atención de todos los seguidores del caso y prometió tener un dato que daría un giro a la investigación
investigación. Ocurre que durante el momento en el que el rastro de Gaby se perdía, esa familia también viajaba en camioneta por exactamente el mismo lugar. La mujer afirmaba haber visto el vehículo de la joven y compartió un video casero de esa fecha, que automáticamente se viralizó. Los que seguían minuto a minuto el caso mejoraron la imagen, hicieron zoom y detectaron que no solo se veía a un costado de la carretera la inconfundible camioneta de Gaby, sino también la silueta de una persona inclinada a unos pocos metros. ¿Era un hombre cavando en el suelo? La revelación agitó todo tipo de teorías, pero era imposible descubrir si efectivamente se trataba de una persona y si esa persona era Brian. Lo cierto es que en esos breves segundos de video también se veía cómo la puerta trasera de la camioneta se cerraba. ¿Era Gaby que lo hacía desde adentro o era Brian ocultando algo? El video no daba pruebas más contundentes, pero lograba algo no menor. Situaba un punto específico en el que buscar a Gaby. Los internautas reportaron aquella nueva información al FBI y los rastrillajes se relocalizaron en ese punto. Pero había otro giro inesperado en el caso. Brian había desaparecido. ¿Dónde está Brian? El 17 de septiembre, decenas de periodistas estaban apostados frente a la casa de la familia Laundrie porque tenían el dato de que allí se encontraba el novio de Gaby. Había también muchos vecinos con pancartas y se improvisó una manifestación. Pedían que Brian saliera a hablar, que se presentara ante la justicia y dijera la verdad. Pero entonces se supo un dato con el que nadie contaba. Hacía 4 días que los padres de Brian aseguraban no saber nada de él. Sospechaban que se había ido a una reserva natural ubicada en Manhattan, pero no habían vuelto a hablar. Pronto las sospechas recayeron también sobre los progenitores del joven. Roberta Laundrie, la madre de Brian, había conducido el auto recientemente hasta la casa y muchos sospechaban que ella misma había llevado al sospechoso hasta un sitio alejado para que se ocultara. A partir de ese momento todo se aceleró. Solo 2 días después de que se supiera que Brian estaba desaparecido y tras la difusión del video donde se ubicaba la camioneta de Gaby en la fecha y hora de su posible desaparición, la policía encontró un cuerpo. Casi de inmediato la familia supo que era Gaby. Aún faltaba la confirmación forense, pero las autoridades estaban seguras de que se trataba de la joven por muchos y variados indicios. Finalmente, 3 días más tarde, los peritos determinaron que se trataba de ella y había sido un homicidio por estrangulamiento. Mientras tanto, en la reserva natural en la que supuestamente estaba escondido Brian, se desarrollaba una cacería humana para encontrarlo, pero nuevamente, sin que la investigación oficial arrojara respuestas. A Brian simplemente parecía que se lo había tragado la tierra. Finalmente se libró una orden de arresto en su contra, pero no por el crimen de Gaby, del que seguían insistiendo. Aún no había pruebas concretas contra Brian, sino por fraude bancario. Es decir, Brian había transferido $1000 usando la tarjeta de Gaby y por eso era perseguido. Luego las autoridades afirmaron que esta había sido una maniobra legal para que después fuese más fácil realizar acciones judiciales en su contra. Pero el tiempo siguió pasando y el misterio se movió de Gaby a Brian. Muchos decían haberlo visto en lugares diferentes del país, en Canadá, en México, pero la búsqueda se mantenía en Manhattan. El 26 de septiembre el funeral de Gaby congregó a una gran cantidad de personas que incluso sin haberla conocido en persona sintieron empatía por su caso. La ceremonia fue transmitida por redes sociales y seguidas por personas a lo largo de todo el mundo. El caso tenía más preguntas que respuestas y lo único claro era que a Gaby la habían matado a sangre fría. El 19 de octubre la reserva donde buscaban a Brian volvió a abrir sus puertas para los visitantes. Los rastrillajes no habían aportado ningún dato y las cosas parecían volver lentamente a la normalidad, al menos por un tiempo. Caso cerrado. Después de un mes de peinar palmo a palmo la reserva, en cuestión de horas se reveló qué había sido de Brian Laundrie. Pero todo fue muy extraño. Los padres del joven pidieron recorrer por última vez la reserva junto a agentes del FBI y fue en ese preciso momento cuando hallaron una mochila y una libreta escrita a puño y letra por el muchacho. La noticia escandalizó a los seguidores del caso, que no podían explicarse cómo a las autoridades se les había pasado por alto todo aquello tras un mes de búsqueda. Pero faltaba más. A las pocas horas, los restos de un esqueleto fueron ubicados a pocos metros de donde encontraron la mencionada mochila y la libreta.
En internet nadie daba crédito a esta acelerada conclusión. ¿Era realmente una resolución? Los restos fueron identificados rápidamente como el cuerpo de Brian, primero por los registros dentales y más tarde por pruebas de ADN. La causa de la muerte se determinó con rapidez: un disparo autoinfligido en la cabeza. En otras palabras, el único sospechoso se habría quitado la vida. Internet se volcó masivamente a exigir respuestas. ¿Qué contenía la libreta que tenía Brian en su poder? ¿Dónde estaba el arma con la que Brian supuestamente se disparó? ¿Por qué los padres llegaron a la reserva sabiendo exactamente dónde buscar? ¿Por qué nada de eso fue detectado durante los rastrillajes? Para el nivel de cobertura que había logrado el caso, aquel desenlace parecía una burla. Nada se respondía con claridad y la narrativa oficial indicaba que el caso iba a ser cerrado porque ya no quedaba nadie por juzgar. Con Brian muerto se perdían todas las esperanzas de saber cómo había muerto Gabby y en qué circunstancias. En el último tiempo hubo algunas novedades. La familia Petito mantiene una demanda contra la policía de Utah para que se investigue a fondo el modo en que obraron cuando detuvieron a Gabby y a Brian en la carretera, poco antes del fatal desenlace. Los padres de la víctima esperan a que a futuro se cambien los protocolos de asistencia ante posibles casos de violencia doméstica y se eviten así futuras víctimas fatales. Tanto en el estado de Utah como en Florida ya se aprobaron distintas legislaciones tendientes a mejorar la atención de estos casos y tener una acción rápida que prevenga futuros crímenes como el de Gabby. A 3 años del asesinato, la familia Petito inició también acciones en contra de los padres de Brian, dado que sospechan que ocultaron pruebas durante las semanas que duró la búsqueda de Gabby. Según creen, los padres del asesino sabían la verdad, pero no les dijeron que Gabby ya estaba muerta y la incógnita sobre qué había pasado con ella prolongó el dolor de toda la familia. Los Petito sitúan la mentira el 29 de agosto de 2021, cuando los Landry supuestamente recibieron una llamada de Brian en la que les decía que Gabby había muerto y que él necesitaba un abogado. A esta altura quedan muchas preguntas. ¿El crimen de Gabby podría haberse evitado si la policía de Utah detectaba las señales de violencia en ella? ¿La búsqueda de la joven podría haber sido menos angustiante si los padres de Brian hubieran cooperado con la investigación? La respuesta a todo parece una. Gabby Petito fue asesinada por su pareja y engrosa la lista de mujeres que terminan de la peor manera después de vivir una relación signada por una violencia que a veces muchos no ven y que a veces tantos otros deciden ignorar.